Dios les bendiga mucho. Vamos a continuar estudiando este hermoso libro de los Hechos para que Dios nos siga bendiciendo como lo ha hecho a través de las historias de cómo se extendió el Evangelio en esas primeras iglesias que Él estableció. Y vamos a pedir su bendición. Padre bueno, háblanos hoy, Señor. Enséñanos a ser sabios como tú levantaste hombres sabios en la iglesia primitiva, Señor, que extendieron el reino y que nos dejaron muchos ejemplos en tu palabra. Instruye nuestras mentes, levanta una nueva generación de cristianos que puedan extender tu reino como tú lo mereces. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Segunda de Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7, Pablo hablando a su discípulo Timoteo, al cual estaba entrenando para ser pastor, para extender el reino, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí está Dios instruyendo a Timoteo a través de Pablo, diciendo que deseaba que tuviera valor, que tuviera capacidad para servir, que la gracia que viene de arriba, se da con ese valor, con ese amor, con una templanza, que las pasiones no lo gobernaran, que tuviera dominio propio, que nunca anduviera rendido al miedo, sino que estuviera sirviendo de una manera correcta. Y esa forma de ser aguerrido, de mantenerse en medio de las circunstancias, aunque sean las más desfavorables y las más difíciles, finalmente permiten que las personas tengan éxito. Y esto pasa en la Biblia y pasa en cualquier otra área en la cual el ser humano se pueda desarrollar. Por ejemplo, hablando de una referencia bélica, la historia de Vietnam contra Estados Unidos, que tú conoces la historia. Vietnam terminó venciendo a la superpotencia del mundo y fueron en extremo valientes. Enfrentaron a un país muy poderoso, con el ejército más grande que hay en el mundo. Lucharon durante 20 años en condiciones extremadamente difíciles. Fueron bombardeados masivamente, a veces les arrojaban agentes químicos, quemaban la selva. Y sobre ese país cayeron 6 veces más bombas que las que cayeron sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Fue algo espantoso lo que les pasó a ellos. Solo en una operación que Estados Unidos le denominó Rolling Thunder, se lanzaron más bombas que todas las campañas aliadas en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente lograron sobreponerse a esa enorme dificultad. ¿Cómo lo hicieron? Fueron, además de valientes, flexibles. Adaptaron técnicas de guerrillas en una guerra, en vez de una guerra convencional y abierta que no tenían posibilidades de vencer. Construyeron túneles subterráneos para defenderse, ganaron el apoyo en zonas rurales con gente que los escondía y no daba información de ellos, y cambiaban de ubicación constantemente y confundían al enemigo. Y bueno, el resultado fue que ganaron, reunificaron Vietnam, porque una parte de Vietnam estaba con Estados Unidos y la otra con la Unión Soviética, y lograron vencer a un país que tenía una estrategia rígida y costosa, y su valor les ayudó. Lo mismo pasa en los negocios. Hablando de cómo cambió la forma en la que los seres humanos consumimos el video. Había una empresa enorme y dominante del mercado, que quizás tú la recuerdas, que es Blockbuster, y de pronto Netflix apareció. Y fueron valientes. Empezaron en 1997 mandando DVDs con las películas por correo, y de esa forma querían cambiar el esquema de los videoclubs. Ahora que tú no vayas al videoclub a sacar la película, sino que te llegue por correo a tu casa. Y en 2007 cambiaron el esquema, fueron flexibles, empezaron a usar streaming digital, que todavía no tenía la calidad, en especial en muchos lugares, que hay el día de hoy. Y fueron cambiando el modelo del negocio. Cuando aún esa parte de los DVDs era rentable y les estaba yendo bien, dijeron: no, vamos a buscar hacerlo a través del internet. Y tenían muchos menos recursos que Blockbuster, pero fueron valientes, permanecieron, fueron flexibles. Empezaron a usar algoritmos que recomendaban la mejor película según la experiencia del usuario. Rompieron un esquema por completo para la forma de transmitir el video
y terminaron haciéndose una de las empresas más influyentes en el siglo XXI. Venció a un oponente rígido, casado con tiendas físicas, que multaba a sus clientes por retrasos y eso les causaba irritación. Y alguna vez Blockbuster, en el tiempo atrás, tuvo la oportunidad de comprar Netflix por $50 millones, que finalmente era algo que tenían de sobra. Y no lo hicieron, no los compraron porque pensaban que ese esquema no era rentable. Finalmente, ellos también se movieron al streaming y cuando lo hicieron ya no alcanzaron a Netflix, estaba ya muy adelante. Y de haber tenido más de 9,000 tiendas, solamente les queda hoy una, que la guardan así como algo nostálgico en Oregon, como recordando que alguna vez hubo la transmisión en video de esa forma. Pero su falta de visión, de adaptabilidad, el no ser aguerridos, el no ser valientes, el no cambiar, los llevó a perder la batalla contra quien finalmente sí lo fue. Fue flexible, fue valiente y ganaron en esa situación comercial. Y eso pasa en los seres humanos. Y Dios, conociendo esas características que necesitamos los cristianos para poder extender el reino, te dice, necesitas ser valiente, necesitas ser flexible, necesitas adaptarte, necesitas recibir el poder de lo alto que yo te voy a dar. No ser una persona apocada, sino ir extendiendo el reino de una forma sabia. Y esa forma es la que utilizó Pablo y sus compañeros en el libro de los Hechos, con la bendición de Dios para extender el reino. Un hombre valiente, un equipo valiente, un equipo flexible que se adaptaba a las culturas y que lo hicieron con la bendición de Dios. Vamos a continuar viendo cómo es que ellos extendieron la obra en Acaya, que era la otra sección de Grecia. Ya hablamos de Macedonia y estamos revisando el segundo viaje misionero de Pablo. La semana pasada estuvimos hablando de la primera parte de ese viaje, en la cual Dios les dio una visión de que había un hombre pidiendo ayuda en Macedonia, y entonces Pablo procuró ir a Macedonia y fue a varios lugares, a Filipos, a Tesalónica y a Berea, y puso iglesias ahí. Pero también lo hicieron en Acaya, donde estaba Corinto, Atenas y Cencrea. Y lo que Dios hizo fue prometerles protección. Y así como en la primera parte del viaje misionero hubo un sentir de Dios a través de esa visión de Pablo, pienso que el sentir principal de Dios se resume en este versículo, Hechos 18, versos 9 al 10. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, Dios tenía muchas personas que iba a influenciar para proteger a Pablo, para que él tuviera bendición y fuerza. No es que todavía tuviera una gran iglesia, pero Dios ve las cosas que no son como si fuesen, y sabía Dios que iba a levantar una iglesia poderosa en esa segunda parte del viaje misionero de Pablo, y que iban a ayudar a este misionero y también a los que iban con él. ¿Y qué había en el corazón de Pablo que Dios le dijo: no temas? Pues evidentemente miedo, una tentación a decir: híjole, ¿podré con todo esto? Voy a ciudades muy cultas, voy a lugares no fáciles, con personas distintas, con culturas distintas. Pablo ya era muy hábil para hablarle a judíos, pero así tan abiertamente a los griegos y a la cuna de todo. ¿Será que pueda? Y entonces Dios le dijo en una visión de noche: no temas y no calles. Y al no callar tenía que ser una persona que fuera constante, que fuera perseverante, que fuera flexible en adaptar el mensaje a cómo los otros lo iban a oír. Y entonces usó ese llamado de Dios para extender el reino en esa sección de Acaya. Y vamos a ver cómo lo hizo en Atenas. Inició Pablo esperando a sus compañeros, que estaba ardiendo en su corazón, y ellos venían de Tesalónica, como ya lo narramos la semana pasada, y estaba Pablo primero que ellos ubicado en Atenas. Hechos 17, versos 16 al 17, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían.
Aquí vemos cómo estaba él esperando a sus compañeros. Y venían de Tesalónica, estaba solo, pudo haber tenido muchas razones para decir, no, es que Jesús los mandó de dos en dos, lo ideal es que yo espere a un compañero para que venga y me ayude a predicar, me voy a tomar unas vacaciones, finalmente tuve tantas persecuciones y problemas en mi vida pasada, pero no era eso, era un espíritu fervoroso, era algo que nadie lo paraba, estaba lleno de Dios, tenía una prisa, un deseo de que ese mucho pueblo que decía Dios que iba a levantar en aquel lugar, que fuera levantado y quería ir a obedecer. Y entonces ese fervor lo llevaba a actuar, aunque estuviera solo. Y Dios despertó la curiosidad de un grupo diferente a los que había evangelizado antes en aquel lugar. Seguimos leyendo versos 18 al 21, dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la cual hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir de esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y aquí vemos un grupo totalmente diferente al cual Pablo le estaba evangelizando en esta ocasión. Había filósofos. ¿Quiénes son los filósofos? Son personas amantes de la sabiduría, que buscan comprender la realidad, que buscan aprender, tener conocimiento, que buscan tener la moral y la verdad mediante un razonamiento lógico y una reflexión crítica, y son muy analíticos, son inteligentes, son personas que estudian. Y dentro de esa sección de filósofos había dos grupos especiales, los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos eran aquellos que seguían las enseñanzas de Epicuro, que decían en general que el placer más glorioso es la tranquilidad del alma y la ausencia del dolor, y tenían un énfasis en la búsqueda del placer para alcanzar la felicidad, un placer, si quieres, moderado, pero ahí está. Cuando estás con placer, puedes ser una persona que te desarrolles y que llegues al clímax de tu realización. Y por otro lado estaban los estoicos, que era un grupo totalmente diferente, y los que seguían el estoicismo fueron personas que estudiaron a Séneca, a Epicteto, a Marco Aurelio, y que la sabiduría y la justicia y la templanza era el único bien verdadero. Buscaban la paz interior mediante la autodisciplina y la aceptación de tu destino. Entonces buscaban el dominio propio, buscaban el aceptar las cosas, y no era tanto el placer, y era un debate entre ambos grupos, ¿no? ¿Es buscar el placer o es buscar el dominio propio? Y estaban en discusiones eternas. Y cuando llegó Pablo hablando no de un lado y no del otro, sino de algo que te puede llevar a una realización de forma diferente, y ese es el Salvador Jesús que vino a dar la vida por ti. ¿Quién es este, no? ¿Y quién es ese Jesús? Y lo llevaron al Areópago, que era una institución judicial y política muy antigua en Atenas. Estaba en una colina en Acrópolis, y en ella se reunía el consejo. Y era un consejo aristocrático de personas de dinero, cultas, y que después se evolucionó y se hizo un tribunal supremo. Era el símbolo de la sabiduría, de juicio, de la tradición, de la gente más conocedora. Y ahí ahora Pablo estaría con aquellos grandes filósofos de corrientes opuestas entre sí, hablando en el Areópago. Es como si el día de hoy fueras a un lugar muy importante, hablar quizás a la Universidad de Harvard o algún lugar renombrado donde ha habido gente muy avanzada en el conocimiento. Pablo tomó elementos de su cultura para evangelizarlos. Ahora ponte a pensar en Pablo. ¿Qué sentirías si estuvieras así delante de personas tan cultas y con tantas reflexiones, y que te van a evaluar y van a revisar lo que tú estás diciendo? ¿Qué habría en tu alma? Yo creo que es normal ese sentimiento que Dios vio que podía él tener, como nervios, como miedo, como decir, ¿será que yo puedo hablar con todas estas personas? ¿Será que sea suficiente? Pero Pablo tomó, después de observarlos, elementos de su cultura para evangelizarlos. Hechos 17, versos 22 al 23, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos,
Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. El que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ellos tenían un sistema religioso politeísta, o sea que tenían muchos dioses con D minúscula y entidades sagradas. Estaban llenos de dioses y entidades sagradas, había cientos de ellos. Hay libros que te dicen que era un dios de qué, este era dios de lo otro, etcétera, este era padre de los dioses, este era esto. Se peleaban entre ellos a veces y tenían actitudes como de seres humanos. Y de pronto el no reconocer a un Dios que ellos desconocían era algo que los atenienses no querían dejar pasar. Entonces, por si acaso, por si hubiera un Dios al cual yo no le echo un altar, al cual yo no le echo un ídolo, etcétera, pues vamos a hacerle un altar. Y pusieron a ese Dios, y para que no se enoje ese Dios, le hacemos ese altar y le ponemos al Dios no conocido. Y entonces Pablo iba pasando por la ciudad y veía, ¿no?, el altar para Zeus, el altar para esto, el ídolo de fulano, de sutano, y de pronto ve un altar que no tenía ni nombre ni Dios, y decía: al Dios no conocido. Y se puso a pensar, ellos están adorando al Dios que no conocen. Y entonces usa la flexibilidad, adapta el mensaje a los oyentes para que lo puedan escuchar de una manera más atractiva y comprensible para ellos en su cultura. Y entonces les dice: a ese Dios no conocido, a los cuales ustedes adoran sin conocerle, es al cual yo les anuncio. Ese Dios que quiere que tú lo conozcas, ese Dios que tú estás buscando, ese Dios que tú tienes interés en atraerlo a Él, atraer su favor, y que tú le hiciste un altar, ese Dios también tiene interés en ti y me envió para que puedas acercarte a Él. Y les acercó a Dios, quitándoles indirectamente su confianza en los ídolos. Versos 24 al 26 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces empieza a presentar a Dios muy diferente a los dioses que ellos conocían, porque ellos tenían dioses, entre comillas, medio poderosos, pero en diferentes áreas. Este tiene poder en esta área, este tiene poder en esta otra área, este tiene poder en esta otra área, etc. Dios aquí es presentado por Pablo: creador. Hizo a todos los hombres con una dignidad igual. Y esto era un golpe, en especial en una cultura esclavista y dura en el trato con los esclavos. Pero ese Dios puede ser encontrado, y puede ser encontrado en el tiempo, porque ahora se deja anunciar, y en el espacio, porque ahora nos deja ir a su habitación. Imagínate el golpe cultural. Tú puedes encontrar a Dios, tú puedes ir a hablar con Dios, tú puedes tener una cercanía con Él. Y les dice que lo podías conocer y no necesitaba de un templo o de un ídolo, de todas esas cosas, sino que tú podías llegar a encontrarte con Dios cara a cara, en un sentimiento, en una revelación diferente que ellos no estaban acostumbrados. No era nada más ir a ofrecer un sacrificio, era ir a tener una relación con Dios. Los motivó usando su propia cultura a descubrir a Dios y desechar la idolatría, pero de una manera sabia. Lo hace sutil. No es como mucha gente cuando predica a los idólatras y sacan los pasajes: no tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen esto, oídos y no oyen, y semejantes son, y empiezan a sacarlo de una manera legalista, dura, y la otra persona termina como que alejada de ellos. Él lo incorpora de una manera atractiva. Hechos 17, versos 27 al 29 dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de la imaginación de los hombres. O sea, no es muy diferente Dios de ti, somos similares a Dios. Y empieza de nuevo a adaptar cuestiones de su cultura para atraerlos a Dios. Cita a Epiménides de Creta,
que ese hombre escribió sobre Zeus. En él vivimos y nos movemos y existimos. Es una frase de ese hombre y Pablo la cita, por lo tanto lo había leído y era un hombre culto y se había enterado de la cultura de los griegos, lo que ellos creían, y cita de su propia cultura para hacerles atractivo el evangelio. Y entonces dice, en él vivimos y nos movemos y existimos, pero no lo dice para Zeus, sino saca a Zeus ahí y incorpora al Dios verdadero. También cita a Arato de Cilicia, que él escribió, de Zeus somos linaje. Y entonces de nuevo Pablo quita a Zeus de la frase y lo orienta al Dios verdadero. Y lo aplica para Dios y dice, porque linaje suyo somos, a Dios. Entonces estaba utilizando frases de sus poemas y que para ellos eran atractivas y presentándoles a un Dios que no se estaba escondiendo, que no estaba en un ídolo, que era verdadero, que era creador, que nos hizo de su linaje, que nos hizo parecidos, como diciendo, si podemos pensar, si podemos actuar, si podemos razonar, pues cuánto más Dios. No es un ídolo, es algo mucho más grande que un ídolo. Les mostró que además debían de cambiar y que serían juzgados. Hechos 17, versos 30 al 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Y entonces de nuevo te lleva a grandes verdades, impulsa un rompimiento y los lleva a deja tu ignorancia pasada, los lleva a provocar un cambio. Dios te manda que cambies. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es una orden de Dios. No importa si tú estás en Atenas o si estás en Corinto, si estás en México, si estás donde sea. La orden de Dios, porque Él es superior, porque Él es el creador de todo, es para todo ser humano y es que cambiemos y que vayamos a Él. Y aún te advierte, Dios te va a juzgar. No se trata de si crees o no, Dios es verdadero y te va a juzgar, pero hay esperanza y les da la esperanza. Hay uno que venció la muerte y nos puede ayudar a nosotros a salir vencedores en ese juicio también, y de esa manera incorpora a Cristo para presentarlo exaltado delante de ellos. Así inició la historia en Atenas, el fruto en Atenas, con controversias y con algunos creyentes. Versos 32 al 34, seguimos leyendo, dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron, y juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areópagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. 3 respuestas encontró Pablo. Unos se burlaban, que habla de la soberbia. Otros tenían curiosidad de oír más, tenían interés. Ya después te vamos a oír, yo tengo interés, quiero analizar más esto y después te voy a oír. Y otros de plano creen. Y te dicen, ¿quién creyó? Un Areópagita, o sea, un miembro del Tribunal Supremo de Atenas. No era cualquier persona ese hombre, era alguien que debió de haber sabido bastante filosofía, era un hombre justo a la sociedad de aquel entonces, un hombre que debió haber sido bastante culto, y una mujer como tantas otras, te dice su nombre, Dámaris, y otros. Y fueron los primeros cristianos en Atenas. Después Pablo se va a Corinto. E inició en Corinto de nuevo siendo flexible. Ahora lo hace de una manera diferente. Dios lo presenta como un hombre en su trabajo, donde en su trabajo le predica un compañero suyo que se llamaba Aquila. Hechos 18, versos 1 al 3 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y aquí está tomando la Biblia una situación histórica que pasó cuando Claudio expulsó a los judíos en el 49 después de Cristo. Y había muchas controversias de los judíos con las divisiones y los debates que tenían con los cristianos.
Y como ellos querían apagar a los cristianos a través del Estado y no les gustaba que los cristianos predicaran la palabra, iban y se quejaban con los romanos. Ay, mira, ahí están diciendo otra cosa. Ay, pero ¿de qué lo estás acusando? Y ya que se ponían a entender, no, es que son cuestiones de la religión de ellos, nunca vamos a acabar con estos. Y entonces terminó Claudio sacándolos, ¿no? Es tan problemático. Siempre tienen líos, siempre tienen problemas. Y ya no quiero a los judíos aquí porque me vienen y se quejan de otros. Y entonces ni juzgó a favor de unos y de otros, mejor todos para afuera. Y sacó a todos de Roma. Y entonces ahí fue Aquila con su mujer y llegó a Corinto porque lo habían expulsado de Roma. Y era un hombre que hacía tiendas como sastre. Tenía un negocio de hacer tiendas de campaña que se usaban para vivir o para viajar, o a veces a las casas les ponían una extensión a través de una tienda. Y Pablo se sustentaba trabajando en eso, era sastre. Y entonces estaba trabajando con Aquila y se puso a trabajar. No, pues que me expulsaron de Roma. Ah, mira nada más. No, pues es que yo también aprendí esto. Y estaban ahí mientras cosían o mientras trabajaban, le iba compartiendo en su trabajo a Aquila y a Priscila. Además del trabajo, compartiendo Pablo ahí, lo hacía en la sinagoga los fines de semana. Versos 4 y 6 de Hechos 18 dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando a estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Aún solo de nuevo les predicaba y había controversia. Y les ayudaba y les amaba hasta que veía una decisión en ellos. Y cuando ellos no eran dignos, bien rápido Pablo se iba con otros. Tenía prisa, tenía fuego porque oyeran la verdad. No era rebajar la verdad por una eternidad con una persona que fuera contenciosa y que quería oír por siempre a ver cuándo quería entregarse. No. Si tú ya tuviste la verdad y no quieres entregarte y quieres contender o quieres oponer como lo hacían los judíos, entonces yo ya te la dije, ya no voy a estar ahí contendiendo contigo, me voy a los gentiles. Y se iba a buscar gente digna y entonces la bendición se multiplicaba. Versos 7 al 8 de Hechos 18 dice: y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces, si dejamos a los indignos, como lo hacía Pablo, a los que son contenciosos, a los que nunca quieren cambiar, a los que no son humildes, etcétera, y nos vamos a buscar a los dignos, los que tienen hambre, los que a lo mejor no se han entregado porque no han oído la verdad, y de pronto va y los busca y hay fruto. Y ahí viene la historia de Crispo, que era un principal con toda su casa, se entregó y atraía a muchos y eran bautizados, se comprometían y la iglesia crecía. Y así va creciendo la obra. Después, ante la oposición, Dios le da valor y Pablo permanece en su llamado. Hechos 18, versos 9 al 11 dice: el pasaje que decimos que es el eje de esta segunda parte del viaje segundo misionero de Pablo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Se dedicó a lo que Dios le pedía, no se callaba, no temía, no dejaba de hablar, sabía que Dios estaba con él, sabía que ninguno le iba a hacer frente porque Dios iba a su lado y por lo tanto iba extendiendo el reino. No se callaba, no importaba cómo fuera la persona, no importaba si era epicúreo, si era de una forma o de otra, si era filósofo, si era ignorante, si era religioso, siempre había una palabra de alguna forma para todos por parte de Pablo. El temor te inutiliza. Si nos callamos, si empezamos con una falsa prudencia a nunca hablar, fallamos. Pero cuando hay ese fuego que tenía Pablo, ese alimento que Dios le daba en el corazón, que nada lo paraba a él. Los judíos celosos se opusieron tratando de echarle a las autoridades encima. Y fíjate cómo Dios es tan bueno
que Dios siempre va adelante. Y antes de que los judíos empezaran a oponerlo, Dios ya le había dicho: no quiero que te calles, no quiero que temas. Entonces fíjate, Dios le alimenta a Pablo y luego viene la oposición y Dios va por delante. Versos 12 al 13, Hechos 18 dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y ahora acusaban a Pablo con la máxima autoridad romana y buscaban también flexibles los judíos adaptar el juicio en contra de Pablo para echarles a las autoridades a Pablo por predicar a un Dios. Entonces, como ese Dios está en contra de la autoridad romana, no lo puedes permitir. También ellos creían en Dios y también les pudieron haber aplicado ese argumento, pero a final de cuentas es siempre andar buscando la manera de condenar al otro. Los romanos desestimaron el reclamo como Dios lo había dicho. Versos 14 al 16 de Hechos 18 dice: y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, o sea, apenas iba a empezar, y luego el Galión lo paró todo. Si fuera un agravio contra algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo los toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de esas cosas. Y los echó del tribunal. Ya no estén dando lata aquí, váyanse. Yo no quiero oír esas contiendas interminables que siempre sacan a los religiosos porque no pueden perder nunca un punto y porque no se quieren humillar en el fondo. Entonces no, ya, no vengas con eso. Yo no voy a condenar a un hombre por eso. Y no se metió porque no veía un riesgo para el imperio por cuestiones de debates de los judíos. Y los expulsa. Ya no quiero estar aquí hablando de esas cuestiones de contiendas que tienen ustedes. Pablo siguió extendiendo el reino como Dios le dijo y sus perseguidores terminaron oprimidos. Y es interesante esto, versos 17 al 18 de Hechos 18 dice: entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión no se le daba cuenta de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Ya tenía nuevos discípulos, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Aquí se empieza a comportar como judío, en Cencrea. Y entonces es interesante porque ellos querían hacer una injusticia con Pablo. Ellos querían condenarlo y mandarlo a muerte porque él predicaba a un Dios vivo. Y ahora la injusticia se les voltea a ellos. Entonces, como el Galión no se quiere meter y le cayó mal a los griegos, empezaron a pegarle a los judíos. Y como no podían ir con el Galión, a mí no me vengan con sus cosas, pues los estaban golpeando. Entonces Pablo querían que fuera golpeado o oprimido, y los golpeados fueron los judíos. Y eso pasó muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, con Amán, que murió en la horca que él tenía preparada para Mardoqueo. Quería atacar a un cristiano y terminó él mismo cayendo en el hoyo que quería cavar para otro. Y mientras Pablo estaba bien tranquilo, extendiendo el evangelio, ahora toma modo judío, switch, y se empieza a hacer un voto como judío. Iba a ir a Cencrea, se va con sus dos amigos judíos que tenía, a Priscila y Aquila, y se empieza a adaptar a la cultura judía y hace el voto. Feliz porque Dios cumplió su promesa. ¿Y qué le había prometido Dios? Yo te voy a proteger. Yo tengo mucho pueblo en ese lugar. Te voy a amar, te voy a ayudar, te voy a proteger. Y después Pablo hizo un switch completo yendo a Éfeso y se comportó de una manera muy celosa con los judíos. Y aquí ya vimos que había hecho el voto, pero también cómo empieza a actuar de veras como un judío muy radical. Hechos 18, versos 19 al 21. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario en todo caso que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y aquí se presenta, a pesar de que ellos le rogaban: oye, quédate con nosotros, etcétera. Sabía que les había dejado el mensaje, sabía que el mensaje iba a hacer más efecto si venía de una persona celosa. Y entonces se porta totalmente celoso. Dice: no, es que yo tengo que ir a la fiesta que viene. ¿Qué estaba haciendo? Judío con el judío.
Y todos los demás se decían, wow, qué bárbaro, qué hombre, qué piedad. Y entonces sus palabras la atesoraban, las evaluaban y después decía, bueno, si Dios quiere, regresaré a ustedes. Y ustedes saben que la iglesia de Éfeso tuvo muchas interacciones con Pablo, con Timoteo, con otros, y hubo mucha bendición. Pero así inició, con un hombre que le daba lugar a la palabra, que la decía de una manera conveniente, que no era eterno el mensaje para siempre, sino que era el tiempo de su visitación y con una fuerza de adaptar el mensaje a la cultura. Esa era la forma en la que Pablo predicaba. Aquí podemos hacer una pausa en esta culminación del segundo viaje misionero y ver qué principios aplicaba. Primero que nada, él era un hombre valiente y esforzado, y eso lo aprendió de Jesús. Jesús nos enseña a tener valor aún en las peores circunstancias. Lucas 12, versos 7 al 9 dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Aquí está Jesús hablando para que nosotros vayamos a testificar de Él. Y se va a la raíz, ¿por qué muchos no testifican y por qué muchos no hablan? Porque tienen miedo. Porque tienen miedo. Y por eso Jesús dice, no temas. Mira, vete al punto extremo, que vayas a testificar y que te vayan a matar por eso. Imagínate si te van a matar, pues tú no tienes control de la situación, te van a matar, a lo mejor hay varios asesinos ahí, etc. Aún en ese caso, el que tiene control es Dios. Dios está arriba de todos. Dios está arriba de cualquier asesino, de cualquier persona, y normalmente no pasa eso, que te vayan a matar. Pero aún en el caso extremo, si te van a matar, acuérdate, si tú me niegas delante de los hombres, yo te voy a negar delante de mi Padre. Vas a voltear y vas a decirle, Padre, envíame al abogado, ayúdame. No va a haber abogado, porque va a voltear al Padre a ver a Jesús y dice, pues es que Él nunca habló de mí, siempre se avergonzó de mí. ¿Por qué Jesús va a abogar por ti en el momento del juicio si tú nunca abogaste por Él, nunca lo predicaste? Hubo mucha gente perdida por la falta de fuego. Por eso Jesús advierte, no me niegues porque yo te voy a negar. Pero si tú me confiesas, yo te voy a confesar. Y verdaderamente Pablo confesaba a Jesús a donde iba. Y Jesús bendecía a Pablo y lo ayudaba de una manera o de otra. Lo levantaba, le agregaba personas a su equipo. Había gente que caminaba con él, ahora Priscila, ahora Aquila, ahora Crispo, ahora ahora Damaris, ahora, y se agregaban a Timoteo, a Silas, a los que iban con él, iban creciendo y creciendo y creciendo. Y había bendición. Porque esa bendición Dios la trae. ¿Cuándo la trae? Cuando somos valientes, cuando no nos acobardamos, cuando extendemos el reino, cuando ponemos a Dios en primer lugar y no andamos ahí todos temerosos. Cuando somos flexibles también, porque Él lo enseñó, 1 Corintios 9, versos 20 al 21. Dice Pablo hablando, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. O sea, Pablo no era un legalista que estaba siempre metido en todas las rigurosidades judías de que tienes que guardar esta y esta cosa. Guardaba la ley moral de Dios, obviamente. Pero si había alguien así muy legalista, pues entonces sabía todas las leyes de memoria y también se comportaba igual. Y no siendo tan diferente, la gente empezaba a confiar en él y lo empezaba a escuchar y luego los llevaba a la verdad. Y si era un griego politeísta que ni le interesaba esto o lo otro, le hablaba de una forma que lo fuera a llevar a Dios. Mira cómo no cita pasajes cuando le habla a los de Atenas, no cita el Antiguo Testamento, no cita ningún pasaje, cita a los propios poetas griegos y razonamientos de que Dios nos hizo del mismo linaje, adapta la verdad a su cultura, porque si se pone a citar la Biblia, los otros ni creen en la Biblia. Es sabio, el que gana almas es sabio. Entonces Pablo era flexible.
Y aún se ponía como ejemplo para que la iglesia lo fuera también. 1 Corintios 9, versos 22 al 24 dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, servir a Dios es estar en una carrera que implica esfuerzo. ¿Cómo corres en un estadio? Una carrera de 100 metros, por ejemplo. Das todo, con toda tu fuerza. Esperas, te inclinas, te sientas ahí en posición, y cuando suena el tiro, sales corriendo y liberas todo. Ni respiras en una carrera de 100 metros. Es totalmente un evento de fuerza. Haces todo, corred de tal manera que lo obtengáis. Dios nos llama a perseguir el galardón, a perseguir la bendición, y eso se hace con esfuerzo, eso se hace con valor, eso se hace siendo flexible, siendo amoroso, porque detrás de una persona que se hace débil con el débil, que se hace comprensible con un niño, que entiende las debilidades de un anciano, que entiende la cultura de un griego, que entiende la cultura de un judío que es totalmente diferente, que puede entrar en una discusión con un filósofo. ¿Qué hay detrás de una persona que se adapta a uno o a otro? ¿Sabes qué hay? Amor. Porque no quiere que se pierda. Porque quiere que Dios venga y lo bendiga y cambie, y quiere que Dios lo jale y lo lleve a algo diferente. Y entonces animaba a Pablo a las iglesias a actuar así. ¿Y qué diría Pablo para nosotros? Sea así. Corre de tal manera que lo obtengas. Esfuérzate. Si estás en la campaña, ¿sabes cómo debes de esforzarte? ¿Sabes cómo debes de tratar con tu corazón? ¿Sabes cómo debes de estar ardiendo, corriendo como en una carrera de 100 metros? No paseando así, volteando a ver, y luego vas para adelante y luego vas para atrás. No. Con todo mi ser me voy a esforzar para encontrar a Dios en aquello que es importante. Y lo mismo para llevar a otros a Cristo. Corred de tal manera que lo obtengáis. Animaba a las iglesias a vivir así. Y tomaba la cruz en todo lo relacionado para poner en primer lugar al reino. 1 Corintios 9, versos 25 al 27 dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero vosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, si yo dejo de hacer aquello que Dios me pide, si yo dejo de estar en mi llamado, si dejo de esforzarme, si digo, corrí muy bien los primeros 50 metros y luego ya me voy a ir. Oye, fuiste heraldo para muchos, pero tú mismo puedes ser eliminado. Se te puede caer todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere consagración hoy y mañana y pasado mañana y siempre. Porque Dios merece que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, siempre. No es por temporadas, no es en una época de la vida, no es al principio sí y después no, no es cuando está el primer amor y después ya le bajo, no, es siempre. No vaya a ser que yo mismo venga a ser eliminado. No podemos estar de una manera ligera, empezar bien y acabar mal. No, el cristianismo no es de eso. El cristianismo es de aquel que empieza bien, a mitad de la carrera sigue bien, y al final de la carrera también termina bien. Como Pablo alguna vez terminó: ya he terminado la carrera, me queda la corona de la vida, ya me voy. Que el día que tú y yo nos vayamos podamos decir lo mismo, podamos saber que corrimos la buena carrera, no una carrera apacentados, no una carrera ahí pasivos, ensimismados, siempre viéndote a ti, viendo que esto, que lo otro, en situaciones innecesarias, sino correr con dignidad. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. A veces hay que negarse, a veces hay que esforzarse, a veces hay que trabajar de más. Hay que hacerlo secularmente y hay que hacerlo también en el reino. Y es cansado. Lo más fácil es decir: trabajo, me voy a dormir y ya me apaciento y no hago nada por nadie. Pero todo aquel que lucha de todo se abstiene. A la verdad, unos para recibir una corona corruptible, como los que corren en el estadio y que les dan ahí su medallita que luego se te puede perder.
Pero Dios te quiere dar una corona no incorruptible, una medalla no de este mundo, una medalla en el mundo venidero, que estés con Él por siempre. Y que diga una persona, qué hermoso que tú me hablaste la verdad. ¿Lo quieres? Ese es el llamado. No a ser pasivo, no a ser lento. Es un llamado a consumirte. Es un llamado a tomar la cruz. Es un llamado a andar sin temor. Es un llamado del amor. Es un llamado a ser flexible también. A ver por los demás. Para todos. A luchar. No que los demás luchen por ti. Porque si tú le dices a los demás, ora por mí, hermano, y ni tú oras por ti, eres un hipócrita. Oye, ora por mí, pues ora tú también por ti, ¿no? O sea, es como un niño, ¿no? Que pues sí, cuando son chiquitos te dicen cárgame, ok, bueno, es un bebé o un niño chiquito que de repente puede caminar y se cansa. Pero ¿cómo ves un adulto cuando ya está grandote y te dice cárgame? Se ve ridículo, ¿no? Yo tengo hijos grandes, a ver que uno de esos se parara aquí y me dijera cárgame. Yo creo que más me pueden cargar ellos a mí. Se ven ridículos, ¿no? Si lo hicieran. Y no te ves tú ridículo si no te pones a buscar a Dios con seriedad. Cárgame. Cárgate tú también. Esfuérzate usted también. Corre, no como a la aventura. Entrégate por Dios. Deja la soberbia, pide ayuda. Busca a Dios de todo corazón. Hazte un atleta espiritual. Busca por tu alma. No te acobardes. Deja el pecado. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Estaba hablando con un hermano que salió de las drogas y me gustaba mucho su testimonio porque me contaba, no, mira, me consumía y me empezó a decir un montón de drogas que ni conocía yo. Esta. Y bueno, ¿y cómo le hiciste? No, la verdad la pasé muy mal. Porque cuando las dejé, y mira que le entraba un montón, temblaba y me sentía mal y estaba así como sufriendo, y ese síndrome de abstinencia que te da porque el cuerpo se acostumbró y ya lo corrompiste y te está pidiendo de regreso eso, pero la verdad me aguanté y las dejé y ahora no necesito nada, gracias a Dios. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, dice la Biblia. Te tienes que abstener, tienes que dejar aquello que sabes que te hace daño. Limpiar tu mente de esos vicios y buscar a Dios. Dios quiere hacer muchas cosas contigo. Dios quiere cambiarte. Deja la pasividad. Deja esperar que los demás hagan lo que a ti te toca hacer. Levántate y conquista. Sé hombre, fuerte, valiente, con un carácter fuerte, que no estés apocado, acobardado, ensimismado. No, aguerrido. De verdad, hombres valientes necesita el país y el mundo. Dios nos anima a tener esfuerzo. Dios nos anima a ser valientes. Dios nos anima a ser flexibles y llevar el evangelio y la verdad. Josué 1:9, con este versículo acabamos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Lo mejor de todo es que si lo hacemos, si no nos acobardamos, si no estamos esperando, cárgame, hazme todo. No, si tú te esfuerzas, si eres valiente, no de que, me vio mal, ya no voy a hablar. ¿Y qué? A Jesús también lo vieron mal. Que digan lo que sea. ¿Te importa mucho las miradas de una persona que ni te ama y nada más te voltea y te critica y ya? Por eso ahí se acabó todo, ya hasta ahí llegaste. ¿Qué importa si te digan lo que sea? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y la mejor parte, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Si quieres ser un hombre de verdad, si quieres poner en práctica la verdad de la Biblia y vivir y no ser simple y no estar ahí apocado, Dios se va a levantar. Si tú quieres, Dios quiere, pero tienes que hacer tu parte. Amén. Bueno, vayamos a hacerla esta semana. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Si alguien tiene alguna necesidad, estamos para servirle. Que tengan buena tarde.